Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase sobre los labradores y la muerte del heredero, que es parte de una serie sobre las enseñanzas de las parábolas para hoy. Nuestra introducción. En la parábola de hoy, Jesús nos anuncia que sería entregado, maltratado y asesinado por los labradores malvados que se querían apoderar de la viña. Y sería en esa misma semana que se cumpliría en Jesús todas las profecías bíblicas acerca de su muerte. La muerte del heredero de Dios fue la base para nosotros los gentiles ser hechos herederos del reino celestial. Mateo 21:43 nos dice: el reino de Dios será dado a gente que produzca los frutos de él. Primer punto dice la viña, los siervos y el hijo. Vamos a comenzar con Israel, la viña que Dios plantó. Vamos a estar en Mateo 21 a partir del verso 33 que dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Vamos a ver la simbología por separado. Dice: se acostumbraba que los viñadores plantaran villas para rentarlas o alquilarlas a otros para que las cuidaran hasta la cosecha. Cuando venía el dueño o enviaba a alguien a cobrar el alquiler, este se pagaba con fruto, no con dinero. El vallado servía para proteger la uva madura de los caminantes y ladrones. El lagar era una cavidad de 2 niveles que se abría en la tierra para machacar la uva con los pies o trozos de madera. La torre era el lugar de donde el vigilante cuidaba la viña de los intrusos. Todas estas figuras se acomodan muy bien a la experiencia del pueblo de Israel. Veamos por qué. Dice: Dios llamó a Abraham, cuidó a Isaac y Jacob, liberó a Israel de la esclavitud egipcia y los guió por el desierto. En el Sinaí les entregó la ley como norma de vida. Se sugiere que la frase le arrendó a unos labradores y se fue lejos se refiere al periodo de 400 años en que la nación fue gobernada por los jueces, y quizás se extienda hasta el periodo de 120 años del Reino Unido, que comenzó con Saúl, siguió con David y después con Salomón. Se cree que el vallado ilustra la función protectora de la ley para el pueblo entre las demás naciones. Por otra parte, la torre podría representar los efectos de la profecía como centinela de la verdad contra los falsos profetas. El punto B dice: los profetas fueron rechazados. Dice: cuando Dios esperaba que su pueblo produjera buenos frutos, este se desvió y se fue tras dioses ajenos. Entonces se levantaron profetas que denunciaban la maldad de las autoridades y exigían al pueblo el cumplimiento de la ley. Entre los más antiguos podemos mencionar a Natán, Elías, Eliseo, Joel, Amós, Oseas y Nahum. Cerca de la caída de Israel en manos de Asiria, Dios les habló por medio de profetas como Miqueas, Isaías y Nahum. Y antes de la caída de Judá en manos de Babilonia, Dios usó a Jeremías, Sofonías y Habacuc como sus voceros. Durante el exilio babilónico de los israelitas, Dios no les dejó de hablar. Habló por medio de Jeremías, Abdías, Ezequiel y Daniel. Ya en el periodo de restauración lo hizo por los profetas Ageo, Habacuc, Zacarías, Nehemías, Esdras y Malaquías. Verso 34. Todos estos siervos fueron enviados por Dios a los labradores para recoger el fruto de la viña. Verso 35. Lamentablemente, reyes, gobernantes y sacerdotes rechazaron el mensaje.
Voy a tomar agua porque estoy un poco afectada de la garganta para continuar. Dice, y a los mensajeros a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Verso 36. Dios envió de nuevo otros siervos y el pueblo hizo con ellos de la misma manera. Esto refiriéndose a lo que ocurrió en el verso 35. La rebeldía y obstinación de Israel le ha hecho pasar por las amargas experiencias de invasiones, cautiverios, destierros y holocaustos. Punto C. El Hijo de Dios fue crucificado. Verso 37. Finalmente les envió su Hijo diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Antes de desarrollar esta parte, déjenme aclarar que el padre de familia que representa a Dios Padre da la frase, tendrán respeto a mi Hijo, para expresar lo que se esperaba de ellos. Así que no debemos tomarlo como un equivocado optimismo de parte del Padre Celestial. Los versos de esta división nos van a mostrar la muerte de Jesús a manos de los labradores malvados de su pueblo. Así que haremos 3 divisiones para destacar varias cosas del mensaje. Una es que Jesús es el Hijo de Dios por toda la eternidad. Jesús claramente enseña que el Padre, al ver la actitud necia y hostil de su pueblo, dice, finalmente envió a su Hijo. Jesús ha sido siempre el Hijo unigénito del Padre. Mateo 1:21, Juan 1:14 y Gálatas 4:4 concuerdan con esto. Por eso no podemos aceptar que algunos hablen de Jesús como un ángel o un arcángel, como un profeta o maestro, y quienes, como los judíos de su tiempo, que lo vieron como un impostor. Punto 2. La primera venida del Hijo de Dios. En la primera venida del Hijo de Dios no conmovió a Israel como nación. Jesús dijo contra ellos en Mateo 23, 31 al 34, dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. 3. El complot de los labradores malvados contra el heredero. Verso 38. Malos labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. 39. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta profecía de Jesús se cumplió 2 días después de haberla dicho el Señor. Esto es el eco de un salmo mesiánico que dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2, del 2 al 3. Y he llegado a la primera pregunta que dice, ¿cuánto tiempo pasó entre la profecía de la muerte de Jesús y su cumplimiento? 2. Nueva administración de la viña. Dice el punto A, exclusión temporal de Israel. Verso 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Esta venida del Señor se refiere al juicio que Dios hizo contra los judíos después de que ellos rechazaran a Jesús. Y termina el verso con la pregunta, ¿qué hará a aquellos labradores? Donde puso otra vez a los fariseos como jueces de sí mismos. Y en el verso
41, ellos le contestan: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos mismos emitieron su veredicto. Israel fue temporalmente excluido de las bendiciones del reino. Pablo en Romanos 11:8 lamenta la ceguera espiritual de su pueblo cuando dijo: Dios le dio espíritu de estupor. Cuando hablamos de estupor, es un estado mental de confusión o aturdimiento. Por eso continúa diciendo: ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y en Romanos 11:11 dice: ¿para qué servirá esta exclusión temporal del pueblo de Israel? Dijo pues: ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. B. Cristo la piedra angular. Verso 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora comienzo a desglosar. Jesús les dice: ¿nunca leísteis? Refiriéndose al Salmo 118, 22, 23, que él les cita. La piedra, refiriéndose a la piedra angular o de esquina que es colocada como fundamento para sostener en una edificación. Fue desechada por los edificadores, en este caso eran los mismos labradores. El verbo desechar significa rechazar después de haber examinado. Eso significa declarar algo inútil. Con las palabras citadas del Salmo 118, Cristo les indicó a sus enemigos que Él era el hijo y heredero del que habla la parábola de la viña. Así señaló Jesús su victoria después de ser rechazado, y como resultado de esa victoria les dice en el verso 43: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ya Jesús había empezado a extender sus dominios, los dominios de su reino de gracia y salvación más allá de las fronteras judías. Fue a Samaria, Galilea, Tiro y Sidón. Además, en pasajes como Juan 10:16, en Hechos 1:8 y Romanos 11:11 se establecieron bases para que el evangelio fuera proclamado entre los gentiles para la edificación de la iglesia del Señor. Segunda pregunta: ¿quién es la cabeza del ángulo? Y voy a interrumpir para tomar agua y así que no me vean toser. Punto 3. El triunfo del Hijo de Dios. A. La piedra cortada no con mano. Verso 44. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Las palabras de Jesús en este verso nos hacen ir a las predicciones que se hicieron en Daniel capítulo 2 en los versos 34, 35, 44 y 45, donde se anuncia que una piedra cortada no con mano caerá sobre los pies de la imagen que simboliza el dominio pagano. Este acto divino representa el nacimiento virginal, la muerte redentora y la segunda venida de Cristo. La caída de todo poder humano y la realización del reino milenial será el triunfo final del Hijo de Dios. De manera que si bien Jesús anunció su muerte a manos de pecadores, también predijo en la misma discusión su triunfo tan esperado por su iglesia. ¿A quiénes desmenuzará
esta piedra? A los incrédulos, los que después de haberlo examinado lo verán inútil para ellos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Punto B, el impacto del mensaje. La palabra del Señor no hace el mismo efecto en todos los que la oyen. Según el apóstol Pablo, el olor del conocimiento de Dios manifiesto en nosotros en todo lugar es grato y de vida a los que se salvan, pero a la vez puede ser olor de muerte para los que se pierden. Segunda de Corintios 2, 14, 16. Aquellos fanáticos defensores de las tradiciones religiosas judías cerraron su corazón y rechazaron a Cristo y su palabra. Verso 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y en vez de arrepentirse y venir a él, buscaron cómo echarle mano, nos dice el verso 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Ojalá se logre entender que no se puede destruir la verdad del Evangelio atacando a la iglesia del Señor. Pregunta: ¿a quiénes desmenuzará la piedra? Reflexión. Los puntos revisados en nuestro estudio de la parábola de la viña fueron: Israel en su actitud de rebelión contra Dios y sus enviados. Una profecía a corto plazo de la muerte del Hijo en la cruz. Jesús no se hizo Hijo de Dios al ser enviado a este mundo. Cristo fue enviado porque ha sido y será el unigénito Hijo de Dios. Tal como ellos supusieron, en su respuesta, el reino de Dios fue quitado a Israel para darle lugar a los gentiles de entrar en él. La piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo, así se anunció el triunfo glorioso de Cristo. En mi invitación les digo, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que el privilegio de ser parte del reino de Dios nos hace responsables de mostrar los frutos de este reino. Los espero la próxima semana con los talentos en el discipulado. Dios les bendiga.